Bienvenidos de nuevo a otra clase. Vamos a ver cuánto tiempo van a resistir todas estas clases de historia. Pero bueno, espero que haya sido educativo estas 3 semanas que hemos pasado. Vamos para la 4ª y esta es un poquito difícil y le voy a decir por qué. Muchas cosas pasaron en este tiempo, en ambos lados. Pasaron en los tiempos de antes de Yeshua, después de Yeshua, en el medio con Yeshua. Todo tipo de situación se presenta en esto que vamos a ver. Desafortunadamente la historia es la historia. Yo no puedo cortar la historia y darles a ustedes lo que yo creo. Yo les voy a dar lo que dice la historia. Tanto el judío como el judío mesiánico tienen mucha culpa en este tiempo. Ambos, porque ambos luchaban por lo que creían. De nuevo, otro fratricidio entre hermanos. ¿Ve? Pero tantas cosas sucedieron en estos tiempos y todo se llegó a degenerar con el tiempo y entró en situaciones todavía más difíciles. ¿Algo para los cristianos? Sí. Difícil también para los cristianos, tiempos de Roma, mucho más, pero mucho también después para los judíos. Así que entonces voy a entrar en una historia que no puedo cortar, porque sé que existió de ambas partes. No quiero que nadie se ofenda. Yo amo, como es natural, a todos, tanto cristiano como judío, como el que sea, porque somos llamados a eso, somos llamados a amar. Pero no puedo cortar la historia, aunque quisiera. Así es que entonces, judaísmo y cristianismo, eso es más o menos lo que estamos mirando, la historia de Israel. Y vamos ahora a la segunda parte de este cristianismo versus judaísmo. Antes era el helenismo, ahora es el cristianismo. Entonces vemos cuando comenzó, vamos a ver, y se podría arreglar. Recuérdense que en la anterior yo expliqué que la última, los celotas querían luchar y tomar completamente la tierra, quitársela a los romanos. Pero el problema del celota era que era armado. Ellos querían ir a la guerra, quitárselo a Roma. Dígame usted, Roma con la clase de ejército que tenían. ¿Okay? Pero con todo y eso, esa era la idea. Entonces, como puse el anterior, llegó él. Bueno, y ahora, ¿ok? Pero vamos a poner de nuevo las bases del Nuevo Testamento para que vean las cosas que en sí sucedieron. Número 1. Hubo 4 Herodes. ¿Ok? Le dicen los Herodes evangélicos. Herodes el Grande, que ya lo vimos. Herodes Antipas, Herodes Filipo y Herodes Agripa. Herodes el Grande lo van a ver en Mateo, capítulo 2, versículo 1, 3, 16 y 19. Herodes el Grande muere en el 4. Este fue el que ordenó la matanza de los niños. Después vemos entonces a Herodes Antipas, el tetrarca, en Marcos 6, Lucas 3. Este fue el que mató a Juan el Inmersor. Muere el 30. Herodes Filipo, en Mateo 16, en Hechos 16, murió en el 34. Reina solo unos años. Herodes Agripa I, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, 20 al 23, murió en el 44. No todo el mundo entiende, vaya, no que no entiendan, no saben esto. Y se creen que Herodes es uno, pero no es así. Fueron varios años y varios Herodes. El Herodes el Grande, este hombre,
hizo el proyecto más famoso de él, fue la reconstrucción y ampliación del segundo templo. Lo amplió inmensamente. Él quería una capital, claro, era el rey de los judíos, recuérdense. Por lo tanto, él quería tener una capital digna de su dignidad y grandeza, y también lo hizo para ganarse el apoyo de los judíos. Si algo grande y maravilloso, pues ellos me van a aceptar, no hay problema. En el 18º año de su reinado, Herodes comenzó la reconstrucción del templo a mayor escala. El nuevo templo estuvo terminado en 1 año y medio. Aunque la construcción de los edificios de su entorno continuó durante 80 años para satisfacer las normas religiosas, Herodes empleó a 1000 sacerdotes como tallistas de la piedra y como carpinteros en la reconstrucción. El templo finalizado, que fue destruido en el año 70, es llamado a veces el templo de Herodes. Y ese es el motivo por el cual le dicen eso. Él se lo tomó para sí y lo hizo, dicen que era una belleza. Si van conmigo a Israel, los puedo llevar a un hotel donde tienen la maqueta de este templo que van a ver. Era bello. Hoy solo se conservan en pie 4 muros. Esos muros lo que le llaman muro de los lamentos. ¿Okay? Todo lo demás fue añadido con el tiempo. Recuérdense que llega el momento en el 70 que ya esto está destruido. Por lo tanto, los ejércitos vienen y comienzan a hacer ciudades sobre aquello que había sido Israel. ¿Okay? Dice, otras obras de Herodes son el desarrollo de un sistema de abastecimiento de agua para Jerusalén, la construcción de las fortalezas de Masada y Herodión, la fundación de nuevas ciudades como Cesarea Marítima, así como el cercamiento de lugares sagrados como el entorno de la cueva de los patriarcas en Hebrón. Herodes y Cleopatra sostuvieron un monopolio sobre la extracción de brea del Mar Muerto, que era usada para la construcción de barcos. También tenía la autorización del emperador romano para extraer cobre de las minas de Chipre. Este era el famoso templo de Herodes. Cosa linda. Como ustedes verán, todos los diferentes edificios y cómo él amplió todo esto. Este fue el famoso proyecto de Herodes y se conoce por esto. Aquí tenemos otra foto más o menos, perdón, foto no, pintura tampoco. Esto es todo hecho en piedra. Y ustedes si van al hotel donde tienen esto, lo van a ver todo en piedra. Precioso. Pueden ver la ciudad aquí atrás y los diferentes edificios que él hizo. Entonces, ¿qué sucede con este templo que es tan bello, precioso? Que Yeshua nunca entró. Se hacían sacrificios, sí. Había un sumo sacerdote, sí. Pero ¿qué pasaba? Miren bien. La desaparición de la profecía durante el segundo templo está atestiguada por el rabino Ajá en el Talmud de Jerusalén. Ahora miren bien, 5 cosas este edificio no tenía. 5 cosas que existían en el primer templo, pero falta en el segundo templo. Recuérdense, esto que están viendo es el segundo templo. Lo único que Herodes lo hace precioso, lo expande. Pero nunca estuvo, estas 5 cosas nunca estuvieron en este templo. Número 1, el fuego divino. ¿Qué cosa era el fuego divino? A ver si se recuerdan. No, cuando se hacían los sacrificios, ahora sí viste,
Cuando se hacían los sacrificios, el primer sacrificio, el fuego vino del cielo. Eso se mantuvo en el primer templo. El segundo templo, no fuego divino, era un fuego cualquiera. El arca, ya el arca había sido escondida. El Urim y el Tumim, ¿qué cosa era el Urim y el Tumim? Sumo sacerdote se ponía el Urim y el Tumim dentro, cuando Dios hablaba se sacaba y ese era como un lote y hablaba el Urim y el Tumim. Tampoco estaba. O sea, el sumo sacerdote no lo tenía. ¿Qué le pasó? No se sabe. Desapareció. El aceite de la unción, tampoco. Y el Espíritu Santo. Y lo peor de todo es el Espíritu Santo, porque era la inspiración profética. Los cristianos, cuando ven esto, le dicen los 400 años donde no hubo nada. Eso es verdad. Fue un montón de años. Sí, el templo estaba andando, pero verdaderamente y espiritualmente no pasaba nada. El Talmud babilónico dice lo mismo. Desde la muerte de los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo se aparta de Israel. Si eso no es triste, yo no sé qué decirle. ¿Qué sucede entonces con el Espíritu Santo? Que después el Espíritu Santo aparece de nuevo cuando Yeshua dice, yo tengo que ir al Padre, es expediente que yo vaya al Padre para que te puedan mandar el Espíritu Santo. Ahí es cuando aparece de nuevo el Espíritu Santo. ¿Ok? El fuego divino, bueno, podríamos decir, el fuego de Dios, el nacimiento nuevo del Espíritu, el fuego divino. ¿Ok? El arca, todo el mundo dice que el arca es simbología de las congregaciones, de las iglesias. Mira qué interesante. ¿Ok? Y el aceite de la unción, no se los tengo que decir. ¿Qué hacemos nosotros con aceite? Ungimos con aceite para que otros reciban la unción de Dios. Entonces, esa es la situación con la cual se encuentra Yeshua cuando Él está. Si continuamos viendo, Herodes Antipas, del 20, muere en el 39. En Marcos 6:17 dice, porque Herodes mismo había mandado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodia. Ahí tienen una pintura de ella. Claro, pintura no es idea de una persona, la mujer de su hermano Felipe, porque se había casado con ella. Pues Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Así que tenemos aquí Herodes Antipas. Ahora, además de todo esto que está pasando en Israel, además de tener un templo bello pero hueco, que sí se hacía sacrificio, sí había sumo sacerdote, había otra situación también, y lo vimos en la otra presentación, pero vamos a darle rápido. 2 escuelas teológicas. Pero ya esto dentro del fariseísmo. No es fariseo contra saduceo. Es Hillel y Shammai. Ambos rabinos eran fariseos, conocedores de la Torá y enseñaban en las sinagogas del primer siglo. El rabino Hillel, la filosofía de Hillel era la siguiente. Debes vivir justamente, con honestidad y humildad, y tratar al prójimo con piedad y compasión, no importando qué tipo de gobierno estuviera presente. Estupendo. Solamente un descendiente de la familia de David podía ser el justo rey de Judea. Allá ahí ponía su piedra. Tiene que ser descendencia de David. Shammai dice, su aplicación a la Torá era estrictamente literal. Si Dios lo dijo, no hay que preguntar, solo hacerlo. Eso presenta un problema. ¿Y cuál es el problema que eso presenta? El templo está vacío. No hay profecía. No hay aceite.
lo principal que estaba en el primer templo no lo hay. Entonces, ¿cómo tú vas a decir si Dios lo dijo hay que hacerlo? La situación se había deteriorado en Israel y él está sentado de que él lo dijo, eso es lo que hay que hacer. Mire, ya en los tiempos de Esdras y Nehemías, ya se habían casado con un montón de mujeres que no eran israelitas. ¿Se acuerdan? Los llevan a Babilonia, cuando regresan se encuentran que no las llegaron a votar, se quedaron allí, parte de la historia, están allí, son parte de. Entonces tienes esto, ¿cómo vas a llegar, cómo vas a ir a esa posición tan estricta cuando verdaderamente muchas cosas no se podían hacer? ¿Ok? Ellos mismos no podían. El término fariseo. Ahora recuérdense, ya esto es diferente a los primeros fariseos. Significa separado, implica la exclusión de los pecadores, el desprecio y la evitación de los ignorantes, que es tan característico del sistema. Surgía no de mero orgullo de conocimiento, sino de la idea de que la ley era la gloria y privilegio de Israel. De hecho, el objeto para el que el mundo fue creado y preservado era la ley. La ignorancia era la culpable. Entonces ellos empiezan a buscar la manera de más separación y escribe: sé prudente en juicio, levanta muchos estudiantes y construye una cerca para la Torá. Muchas de las cosas que ustedes ven hoy día, y por eso dije al comienzo que no se ponga nadie bravo conmigo, porque los ortodoxos han puesto esa cerca sobre la Torá, y esa cerca que fue lo que con lo Yeshua luchó en contra, como por ejemplo, si sales caminando y estás en el campo y tienes hambre y comiste, eso no te lavaste las manos, dijeron, tampoco antes de comer. Ese cerco, como decía Shammai, tiene que ser así, pues no puede ser así. Entonces esa lucha está existiendo en Israel en ese día, y decirles más, existe hoy día. Cada rabino tiene su posición, cada rabino cree lo que cree, porque son organizaciones hoy día. Muchísimas diferentes organizaciones con diferentes nombres. Hay algunas que son mejores que otras, hay unas que son más suaves que otras, pero es más o menos la misma situación. ¿Okay? Entonces, cuando llega Yeshua, Mateo 23, Yeshua le dice a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanle ustedes y hagan lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Se parece un poquito al gobierno de los Estados Unidos hoy día. Dicen una cosa, pero después hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas. Este es el maestro hablando. Y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Claro, ahí hay mucho más de lo que nosotros sabemos. Él está hablando desde el punto porque él está allí y él sabe lo que está pasando. Él no está en contra de la ley, él está en contra de la carga que le pusieron. Por eso no se puede decir que la ley fue abolida. Él dijo: la ley no es abolida, pero la carga sobre la gente, esto no. Y dice: todo lo que hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes bolas, los tzitzit. Y porque quieren ser que son. Todos somos hermanos.
Tenemos que llegar a la conclusión de... Entonces, vamos a pensar. Israel es un pueblo llamado. Definitivamente que es llamado. No podemos decir que no hay división entre el judío y el gentil. Lo hay. Pero precisamente por ser llamado, su posición tiene que ser todavía más humilde. Tiene que ser más decidida en servir a Dios, en amar a todo el mundo. Es el cumplimiento de la Torá. Entonces, él dice, quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. No nos estaba hablando a nosotros, estaba hablándole a ellos, estaba hablándole a sus discípulos. Está diciéndole, ustedes todos son hermanos. ¿Por qué lo dice? Guerra fratricida. Vamos a luchar. ¿Quién es el sumo sacerdote? Hircano, Aristóbulo, ¿qué pasa? ¿Se fijan? O sea que esa situación en Israel ya se estaba desarrollando. Un poquito antes tienes esa situación. Cuando llega Yeshua se encuentra con el problema. Le habían puesto cargas a la nación, a la gente, que no tenían por qué haberlas puestas. No llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. La oración del Padre Nuestro en hebreo, a ver si algún día se las enseño, es bellísima. Avinu Malkeinu, nuestro Padre y nuestro Rey. Avinu Malkeinu. Dicen, ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es tu única guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás. Mira lo que él le está diciendo. Dice, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Preferible que diga, yo no soy nadie, que te crea gran cosa, porque te van a sentar. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas cosas, cuando él empieza a hablar, ay Señor, cuando él empieza contra sus hermanos, por amor a sus hermanos, y él no lo está diciendo porque quieren como que se vayan para el diablo, que ya no. No. Esa no es la idea. La idea es que aprendan a hacer lo que ellos están supuestos a hacer, al igual que nosotros. Ese es el trabajo de un creyente. El poder ir a las naciones con amor, a enseñar a las naciones, con humildad. ¿De qué te vale ser grande ahora? De nada. Entonces, esto establece una separación. Él empieza a hablar y todo el mundo, ¿qué está diciendo? Sobre todo los fariseos. Esa gente se le paran adelante y dice, después de tanto sufrimiento, después de tantas cosas que nos han pasado, mira lo que te está diciendo. Y ahí una cosa tras la otra. Algunos judíos creyeron que Yeshua era el Mesías prometido. Se consideraban como herederos legales de la tradición de Israel. Esta conciencia de la distinción del judaísmo se convirtió en la principal causa de la hostilidad de los judíos hacia los judeos cristianos. Nosotros somos el pueblo escogido. Ustedes están diciendo que ahí viene el Mashiach. Ese no es Mashiach. Mira lo que está diciendo. Comienza un proceso de separación y diferenciación entre ambos. Este proceso no siempre estaba en equilibrio o armonía, y dieron lugar a conflictos, ya sea en el cristianismo en sí o en sus relaciones con el judaísmo. Ellos tenían culpa, pero también los cristianos tenían culpa. Por otro lado, los cristianos se consideraban
a sí mismos, distintos y separados de la antigua fe. Ya Israel no es más. Hasta el día de hoy ustedes lo oyen. ¿Ve? Al haber aceptado el mensaje de Yeshua, el Mesías, el judío tiene que dejarlo todo. Te quedas en la iglesia, no tienes que hacer nada, no tienes que ponerte equipa, no tienes que hacer la circuncisión, no tienes que hacer nada. Nace tu hijo, no tienes que circuncidarlo. No tienes que guardar el Shabbat. Tienes que hacer lo que hacen los cristianos. Se fija en el fenómeno, la lucha tan grande. Esta conciencia cristiana de distinción de judaísmo se convirtió en la primera causa de la hostilidad de los judíos hacia los cristianos. Y en tiempo contribuyó a la separación y diferenciación de los cristianos de los judíos. Estos procesos no han sido siempre con equilibrio o armonía. Con frecuencia, esto ha dado lugar a conflictos. Esto creo que ya lo tenía en la otra, tanto en el cristianismo como en sus relaciones con el judaísmo. Hostilidad de los judíos hacia los mesiánicos. Ahora vamos para el otro lado. De nuevo, lucha fratricida en Israel. Mira a los dos hermanos, las cabezas arriba de una mesa. El Nuevo Testamento no es antisemítico, sino describe la lucha fratricida de dos ramas del mismo pueblo judío. Un cisma entre el pueblo judío. Algunos judíos creyeron y se hicieron discípulos. Otros trataron de obstruir la difusión de la nueva religión. La oposición judía se sintió hasta Roma. Mire qué interesante. Un cisma dentro de ellos mismos. Algunos creyeron y otros no creyeron. Este es un libro que se llama Judaísmo y Cristianismo. Está escrito en francés, pero hay traducción a otros idiomas. La persona que lo escribe se llama Denise Judant y lo escribió en el año 1969. Y ella explica lo siguiente. Mientras los judeos cristianos se consideraban a sí mismos como los legítimos herederos de la tradición de Israel, los líderes religiosos judíos no podían confesar la fe en la divinidad del Mesías, que les parecía como una amenaza para el monoteísmo o la supresión de las observancias mosaicas, considerada la desobediencia a la ley divina, o la proclamación de la igualdad de todos los hombres ante Dios, pues ello habría significado la abolición de los privilegios de Israel. ¿Qué te dice eso? ¿Cuál es la explicación de esto? Número uno, nosotros tenemos privilegios, nosotros tenemos leyes, nosotros tenemos cosas que el Eterno nos dijo que teníamos que hacer. Pero ahora vienen estos cristianos y pues todo lo que es nuestro se termina, que fue lo que les expliqué antes. Cuando llegan al cristianismo no tienes que hacer más nada, no tienes que usar kipá, no hace falta, ya eres salvo, lo cual en parte es verdad, pero esa es su personalidad, esa es su religión, eso es lo que ellos son. Por eso yo les dije que compraran el libro. ¿Se acuerdan que ya viene por ahí el libro? Que está extraordinario, que son los temedores de Dios. ¿Por qué? Porque esos son los creyentes que han sido injertados. Pero tú no le puedes quitar a un judío, si es judío, que haga el judaísmo, ¿qué vas a hacer? Mientras crea en Yeshua, si es creyente en Yeshua, no se lo puedes decir. Y eso fue lo que pasó desde un comienzo. Entonces, el apóstol Pablo no lo hace más fácil. En Tesalonicenses, el apóstol Pablo vio en la hostilidad de los judíos hacia los cristianos la prolongación de una actitud histórica
Él dice, porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues también ustedes han padecido las mismas cosas que sus propios compatriotas, como ellos de los judíos. Está hablando específicamente de lo que los profetas habían sufrido a manos de los judíos. ¿Quiere decir que todos los judíos? No. Y ese es el problema. Cuando tú hablas de judíos, hay todo tipo de judíos. Hay judío observante, hay judío que no es observante, hay judío cristiano, hay judío mesiánico, hay todo tipo de diferente. Unos creen una cosa y otras creen la otra. Cuando tú agarras y lo pones todo dentro de esa bola, todos son judíos, todos creen igual, tienes un problema. Y no puedes traer lo que pasó entonces a lo que estaba pasando entonces. Y eso es lo que Pablo está haciendo. En Hechos 4 dice, los cristianos, por otro lado, estaban alimentando esa hostilidad con su actitud de intransigencia, motivados por la conciencia que tenían una religión superior. Entonces, eso está en Hechos 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el problema con eso? Tú estás hablándole a un judío. Ellos creen en la Torá. Para ellos la Torá es su salvación. Olvídate de eso. Yo guardo la Torá, amo qué. Entonces ahora tú vienes y tú le dices, eso ya no sirve, es esto. Entonces ambos, verdaderamente ambos, tuvieron participación en la tremenda separación que existió en aquellos tiempos. Unos decían una cosa y tumbaban al otro. El otro decía, pero nosotros somos Israel, nosotros somos los judíos, nosotros tenemos leyes. ¿Quién eres tú para decirme a mí? Y tú lo ves que ahí lucharon y lucharon, y la situación fue terrible. En Gálatas 2:16 dice, ellos miraban con desprecio las obras de la ley que los no judíos cristianos estaban realizando. Mira bien, entonces dice, porque sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que usan eso, pero no enseña qué es justificación. Los mesiánicos creían en la justificación por Yeshua. Los judíos creían en la justificación por la ley. Tú les quitas la ley y les quitaste su justificación. Lo que les estoy presentando fue esa lucha entre ambos grupos. Por eso puse adelante, ¿se podrá arreglar? No tengo mucha seguridad, pero esto es historia. La justificación por el sacrificio, no por la ley. Los judíos tratan entonces de neutralizar el evangelio. En Hechos 13:50, expulsión de Pablo y Barnabás. En Hechos 14, trataron de apedrear al apóstol. En Hechos 14:19, en Listra, un grupo de judíos volvieron al pueblo contra Pablo. En Hechos 17, los judíos atacaron la casa de Jason. En Hechos 17, hicieron lo mismo. En Hechos 18, en Hechos 20, en Hechos 21, en Hechos... Todo eso que ustedes ven fue oposición al evangelio. Viajaron de Cesarea a Jerusalén para acusar a Pablo de sedición. Todo esto que están viendo aceleró el proceso de separación entre judío y cristiano. Pero tenía que suceder. ¿Por qué tenía que suceder? Pónganse a pensar. Tremendo conflicto entre todos ellos. Vamos a ver ahora cuando entran en la sinagoga los creyentes de Yeshua, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué tenía que suceder?
porque el evangelio tenía que salir a las naciones. Y si no se separaban, eso quería decir que todo Israel iba a ser salvo entonces. O sea, que todo Israel iba a creer en Yeshua entonces. Y si creía en Yeshua entonces, yo no estuviera aquí. Entonces, desafortunadamente se formó la guerra, pero tenía que suceder. Ahora, en estos momentos, las cosas están cambiando un poco. Yo voy a Israel, yo apoyo a Israel, yo amo a Israel, y ellos me reciben y me aman. O sea, que ya estamos viendo que hay un cambio, por decir así, bastante significativo en la relación entre Israel y la iglesia. Lo que hizo el presidente anterior, sin decir nombre, de sacar ¿cómo se llama? De lo que está de Tel Aviv, pasar la embajada, esta es la palabra, la embajada, eso fue un hit para el judío. Eso para ellos fue fuera de este mundo. ¿Ve? Entonces ven algo positivo. A pesar que, cuando lleguemos un poco más adelante a la historia, ustedes van a ver que muchas veces, muchos cristianos decían, ¡yey, yey, yey, Israel! ¡Yey, yey, yey! Los judíos, ¡yey, yey! Y después cambiaban, se viraban y los atacaban. Entonces, los cristianos, temerosos de la persecución de sus otros hermanos, comienzan a reunirse, no tanto en las sinagogas, sino en otros lugares y en algunos lugares. ¿Por qué? Porque no pueden ir a la sinagoga. Porque claro, si ellos van a la sinagoga, ¿qué tú crees que van a hacer? Yeshua es el Mesías. Ven acá, vamos a hablar. Déjame explicarte. Murió. Por eso entonces ellos empiezan a buscar un lugar donde puedan reunirse para hablar sobre Yeshua. Hacían el Shabbat, terminaban el Shabbat y después iban a las casas. Entonces, eso lo vemos en Hechos 15, Colosenses 4, 1 Corintios, Efesios. En Hechos 15 dice, entonces, una vez despedidos, ellos descendieron a Antioquía y cuando habían reunido la asamblea, entregaron la carta. O sea, reunido la asamblea quiere decir después del Shabbat. Nunca hacían la asamblea durante el Shabbat, después del Shabbat. ¿Qué sucede? Que las cosas se ponen peor. Y vemos entonces la muerte de Esteban. 7 diáconos fueron nombrados por los apóstoles. Esteban fue uno de ellos. Bajo la ley romana, la muerte de Esteban fue ilegal. El Sanedrín no tenía autoridad para dar pena de muerte. De hecho, el Sanedrín no pudo dar la pena de muerte a Yeshua porque no la tenía. Él le entrega la pena de muerte a Roma. Por eso Poncio dice, háganlo ustedes. Nosotros no podemos hacer eso. Porque la pena de muerte tenía ciertas condiciones que tú tenías. Sin embargo, aquí, ninguna de las condiciones fueron medidas. La lapidación parecía el resultado de la acción del pueblo. No fue el Sanedrín aquí, fue el pueblo. Nadie fue castigado por la muerte de Esteban. Y comienza gran persecución. Ese fue el primero. Segundo, el asesinato de Santiago, Jacob, el hombre justo. Este hombre, el hermano del Señor, este hombre dicen que se pasaba las horas de rodillas. Horas. Tenía las rodillas como de un camello, de lo duro que se le ponían las rodillas de tanta oración, de estar orando horas de horas de horas. Era el único al que se le permitió entrar en el templo sin ser sacerdote.
Mira qué clase de hombre era este. Jacob Adelphos, o le decían también el hermano del Señor. Murió en Pascua, Nisan 62 AD. Fue el primer obispo de la congregación en Jerusalén. Fue el primer testigo fiel, igual que Apocalipsis, está hablando de él. Tanto a los judíos como a los griegos, que Yeshua es el Cristo, es el Mashiach. 7 años después de la muerte del hombre justo, Vespasian, Roma, invaden y toman la ciudad de Jerusalén y la destruyen. Dicen que la muerte y el asesinato de Santiago fue lo que dio lugar a que Dios abriera las puertas de Roma. ¡Qué terrible! Terrible, terrible. Separación. 3 cosas importantes sucedieron durante estos tiempos acerca de la relación del cristianismo con el judaísmo. El martirio de Jacob, la destrucción de Jerusalén, la huida de los cristianos a Petra, escapándose de las legiones romanas. Después del martirio de Santiago, la ciudad estaba controlada por un partido extremista, que ya lo vimos, los celotes, que era antirromano y anticristiano. Y según Eusebio, le hacían la vida muy difícil a los cristianos. La vida de esta gente en Jerusalén fue bien difícil, muy difícil. En Roma tenemos la muerte de Pedro. Del 1 murió en el 67. De cierto te digo que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Dicen que Pedro caminó la vía, sale por la vía caminando y se encuentra con el Señor. Se le aparece Yeshua y Yeshua le dice: Pedro, ¿a dónde vas? Y Señor, dice, vuelve a Roma. Por eso que lo matan. Él se estaba escapando para no ser sacrificado y se encuentra con Yeshua. Le dice: regresa a Roma. Otro que murió también, yo creo que podemos terminar con esta. Ambos apóstoles murieron mártires en Roma. Debido a que Pablo era ciudadano romano, parece que le fue dado una muerte más misericordiosa de decapitación. Parece que duele menos. Duele menos que te cuelguen y te hay horas, ¿no? Ya. A mediados de los años 60, durante el reinado de Nero, Ignacio de Antioquía fue uno de los primeros en dar testimonio del martirio de San Pablo, tal como se le escribe a los Efesios. Nero murió en junio 68 AD. Por tanto, Pablo tuvo que ser ejecutado antes de esa fecha, quizás al final de la primavera de ese año en el 67. Interesante, ¿por qué? Porque todavía el templo está andando. Hasta este momento, ahí está el templo. En el 67 muere Pablo, en el 70 destruyen el templo. ¿Ok? Entonces, a ver qué más tengo por aquí. La semana entrante vamos a comenzar con la destrucción del templo. Y vamos a ver qué es lo que pasa en todo este tiempo. Porque ahí no se termina la cosa. Tenemos que ver qué pasó aquí y qué continuó sucediendo entre el judío y el judío creyente en todo este tiempo. No solamente en Israel, sino vamos también a ver a Roma. Así que gracias por escuchar, espero que les haya gustado y nos vemos entonces la semana próxima. Que el Señor los bendiga a todos.